Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Según la hora en la que vean el presente video, para mí es un placer poderles saludar. Entonces vamos a continuar con esta primera sesión, esta segunda parte, donde vamos a desarrollar un ejemplo de cálculo para aplicar cada uno de los conceptos que vimos en el video anterior. Entonces nos vamos a salir de esta presentación y vamos a ir a prácticamente esta memoria de cálculo que fue programada en el software MATLAB Prime 6 y vamos a desarrollar el siguiente ejemplo. Entonces, este ejercicio número 1 dice, un miembro de madera cerrada sometida a compresión tiene una sección de 15 por 15 centímetros y es de laurel hembra. Encuentre la capacidad del miembro para una longitud efectiva de 2 metros y una temperatura de 35 grados Celsius. Además, la madera está seca. Entonces, primero comenzaríamos a definir las propiedades geométricas del elemento estructural, en este caso de la columna. Para empezar, como sabemos, tenemos lo que son las dimensiones de la sección transversal, que según el problema es de 15 por 15, que es exactamente lo que nosotros miramos aquí. Entonces tenemos 15 por 15 centímetros. Además de eso, ya el problema nos da de antemano lo que es la longitud efectiva de la columna, es decir, que no necesitaríamos calcular el factor de longitud efectiva y la longitud no ariostrada para cada uno de los dos ejes. De antemano el problema se nos simplifica bastante por ser una columna cuadrada, puesto que solo necesitaríamos cuantificar en el caso del factor de estabilidad de la columna, por ejemplo, una sola relación de Beltrán. Entonces, además de eso, de antemano asumimos de que esta longitud efectiva va a ser exactamente la misma para cada uno de los dos ejes ortogonales de nuestra columna en este caso. Entonces, una vez que ya logramos determinar estas propiedades geométricas, o mejor dicho, es un dato del problema, continuaríamos avanzando. El problema también nos dice que además de la sección de 15 por 15 vamos a utilizar un laurel hembra. Por lo tanto, podemos extraer de las tablas que nosotros mirábamos en la presentación. De hecho, hay una tabla del Reglamento Nacional de la Construcción que nosotros tenemos en pantalla. Entonces, prácticamente de esta tabla lo que vamos a extraer serían los datos para el laurel hembra que se encuentra aquí. Entonces, lo único que necesitaríamos sería el esfuerzo de compresión paralelo a la fibra, que es de 80 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, y por supuesto el módulo de elasticidad, que en este caso es de 90.000 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Entonces, con esa información nosotros podemos perfectamente proceder a colocar los datos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Entonces, vamos a aclarar algunos aspectos. En primer lugar, el material ya sabemos es el laurel hembra. Además, el módulo de elasticidad que estamos usando es de 90.000 kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces, para efectos de cálculo, estamos trabajando con un módulo de elasticidad mínimo igual a este módulo de elasticidad, puesto que el Reglamento Nacional de la Construcción no nos especifica un valor de módulo de elasticidad mínimo, cosa que en otros reglamentos, según la clasificación de la madera estructural, ya tienen este parámetro, este dato que forma parte de las propiedades mecánicas de la madera. Entonces, por esa razón es que el módulo de elasticidad mínimo que estamos tomando para este problema va a ser exactamente el mismo que tenemos aquí. Entonces, además de eso, habíamos visto en la tabla que el esfuerzo de compresión con el que estamos trabajando va a ser de 80 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Además, para efectos de cálculo, estamos asumiendo que el contenido de humedad, tal como lo vemos aquí, es del 15%. El problema no nos dice el contenido de humedad específico, pero nosotros lo agregamos aquí, como les decía, por efectos de cálculo. Simplemente necesitábamos un contenido de humedad que nos permitiese clasificar el estado de la madera como seco. Entonces, sabemos de que, por lo que vimos en el video anterior, el contenido de humedad va a ser relevante en el caso
de que la madera sea bueno, de que en el caso del que el porcentaje sea mayor del 19. Entonces, si el porcentaje está por debajo del 19%, asumimos que la madera está seca. Entonces, ¿esto en qué repercute? En el uso del factor prácticamente el factor de uso húmedo, C sub M, a la hora de cuantificar los factores de diseño para posteriormente calcular el esfuerzo de compresión ajustado para después calcular la resistencia a la compresión. Entonces, estos son datos de tabla, pues, y este valor lo estamos asumiendo como 15%. Aquí pudimos colocar cualquier otro valor, pudo haber sido un 18, por ejemplo, siempre y cuando sea menor que el 19, para poder clasificar el estado de la madera como seco. Entonces, vamos a seguir avanzando. Entonces, el objetivo de este problema de simple inspección es calcular únicamente lo que es la capacidad de la compresión de la columna. Entonces, además de eso, esta memoria de cálculo, bueno, este ejemplo, mejor dicho, lo vamos a desarrollar para los dos sistemas o para las dos metodologías de diseño, para el ASD y para el LRFD. Entonces, vamos a comenzar con el diseño por la metodología ASD, haciendo uso de la NTC en algunos aspectos. Entonces, comenzamos por supuesto con este factor, que es el factor de duración de carga. Entonces, este factor de duración de carga lo vamos a trabajar con una carga permanente. Por lo tanto, el factor CD va a ser igual a 0.9, tal como nosotros vemos aquí. Entonces, además, vamos a calcular posteriormente lo que es el factor de tamaño. Entonces, para eso hacemos uso de la fórmula que nosotros vimos en la presentación, en la diapositiva, donde si el peralte de la columna sobrepasa los 30 centímetros, podemos aplicar esta fórmula. Simplemente es 0.81 del peralte al cuadrado más 992 entre el peralte al cuadrado más 568. Entonces, en el caso de que sea menor de los 30 centímetros, pues simplemente ese factor de tamaño lo vamos a tomar como la unidad. Entonces, de igual manera, esta ecuación de aquí está acotada, puesto que todo el tiempo el valor tiene que ser menor o igual a 1. Es decir, que si al utilizar esta ecuación el valor nos da, por ejemplo, de 1.02, de antemano asumimos que el valor real de este C sub F va a ser 1. Entonces, en este caso, como es de 15 centímetros la dimensión de la profundidad o el peralte o la altura de la sección transversal de la columna, entonces el valor va a ser por defecto la unidad. Entonces, luego procedemos a hacer el cálculo del factor de servicio húmedo. Entonces, en el caso de este factor de servicio húmedo, procedemos utilizando la lógica con la que estábamos, bueno, prácticamente hablamos en la presentación. Primeramente, bueno, prácticamente en el paso anterior calculamos CF. CF nos dio igual a 1, ¿verdad? Y también el F sub C, F sub C es de 80. Eso nos va a dar, obviamente, también los mismos 80. Eso yo lo tengo que comparar con estos 750 PSI, que es aproximadamente este valor que tenemos aquí de 52.73 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Y si esta relación se cumple, se supone que el valor que usaríamos en caso de que la madera estuviera húmeda sería de 0.8. Pero como el contenido de humedad de la madera es menor del 19%, es decir, la madera está seca, el valor del C sub M va a ser de 1. Y es precisamente el dato que nos arroja aquí. Entonces, simplemente estamos haciendo uso de estas tablas. Entonces, no le pongan tanta mente a este código de programación porque lo que me interesa es que sepan utilizar las tablas. Si ya quieren aprender posteriormente el MathCAD, pues van a tener que indagar en esta herramienta. Entonces, bueno, prácticamente lo que estábamos haciendo en esta parte era lo que les comentaba. Simplemente el factor de servicio húmedo es igual a 1 porque la madera está seca. En caso de que sea mayor que el 19% el contenido de humedad, entonces
procederíamos a hacer este producto del F sub C por el CF y comparar ese valor de 80 o el valor que nos dé esta operación con el de 52.73 kilogramos por centímetro, y si es menor que y si este producto de F sub C por CF del esfuerzo de compresión paralelo a la fibra por el factor de tamaño es menor que este valor, significa que el C sub M siempre lo vamos a tomar como 1. Pero si supera este valor, el resultado nos indica de que ocupemos este dato que está aquí, el de 0.8. Entonces, pero como de antemano la madera está seca, como un dato del problema, entonces el C sub M con el que vamos a trabajar va a ser de la unidad. Luego tendríamos que ir a esta tabla, que sería la que nos va a permitir cuantificar lo que es el factor de temperatura. Entonces, el factor de temperatura, como mirábamos en la presentación anterior, depende de dos cosas fundamentales. En primer lugar, del contenido de humedad, y número dos, de la temperatura de diseño. Entonces, en este ejercicio nos dice que la madera está seca. Obviamente que andamos buscando el factor de temperatura que nos va a ajustar, ¿qué cosa? Nos va a ajustar este F sub C. Por lo tanto, yo tendría que buscar en cualquiera de estas dos filas. Entonces, en el caso de nuestro ejercicio, el contenido de humedad es menor del 19%, de antemano la madera está seca. Entonces tendríamos que buscar en esta parte. Como la madera está seca, luego tenemos que convertir la temperatura de grados Celsius a grados Fahrenheit, porque el dato del problema estaba en grados Fahrenheit. Entonces, al convertirla nos da un valor de 95 grados Fahrenheit. Significa que es menor del 100. Como está seca y es menor de los 100 grados Fahrenheit, el factor de temperatura que vamos a ocupar va a ser de 1. Y es precisamente el dato que tenemos en esta parte de aquí. Entonces, ese es el C sub T que vamos a utilizar para calcular el esfuerzo ajustado. Entonces, continuamos avanzando. Luego tendríamos el factor de incisión. Entonces, en el caso del factor de incisión, procedemos de la misma manera. Entonces, en la presentación anterior mirábamos de que para el esfuerzo de compresión, tal como tenemos en esta parte, el valor del factor de incisión es igual a 0.8. Y es precisamente lo que nosotros tenemos aquí. Continuamos avanzando. Entonces, prácticamente iríamos a una parte que es sumamente interesante, el factor de estabilidad de la columna. Entonces, si se saltearon prácticamente el video anterior, les recomiendo que se regresen y lo miren, porque en esa parte hablábamos algo sumamente importante del factor la relación de Peltier de la columna. Entonces hablábamos, por ejemplo, de que para el caso de la columna, obviamente que tenemos dos ejes. Tenemos, por supuesto, lo que es el eje fuerte y el eje débil. Si tenemos una sección transversal, tal como, bueno, un pequeño esbozo de una sección transversal de una columna, entonces hablábamos de que tenemos obviamente un eje fuerte, un eje débil, perdón, en este caso, que podemos llamar Y, y además de eso vamos a tener en esta parte otro eje que va a ser el eje fuerte, que lo podemos llamar X. Entonces, tanto para el eje fuerte, tanto alrededor del eje fuerte como alrededor del eje débil, hay que calcular el factor de Peltier y vamos a seleccionar entre esos dos datos el más crítico, y ese valor que sea más crítico, es decir, el que me dé la mayor relación de Peltier, es el que voy a ocupar para diseñar la columna, o en este caso para calcular la resistencia a la compresión. Entonces, el problema nos daba como dato, les decía, la longitud efectiva.
Entonces ya nos daba directamente ese valor y no teníamos que realizar ninguna especie de cálculo. Entonces, en este caso, el valor que nos daba era de 2 metros. Y además de eso, teníamos las dimensiones. Seleccionamos cualquiera de las dos dimensiones de la columna. En este caso, agarré el peralte, pero pudimos, para este problema específico, agarrar también el alma, porque son lo mismo, es una columna cuadrada de 15 por 15 centímetros. Dividimos esos dos valores, obviamente que las unidades tienen que ser consistentes. Las dos unidades deben de estar en centímetros o en metro. En este caso sería 200 centímetros entre 15 centímetros y por supuesto eso da este valor de 13.33. Esa es nuestra relación de Beltrán. Ahora, seguimos calculando el factor de estabilidad C sub P, ¿verdad? Entonces, otro dato que necesitamos calcular es por supuesto este valor de Beltrán límite, C sub K, que es simplemente el módulo de elasticidad dividido entre el esfuerzo de compresión paralelo a la fibra. Entonces, son dos datos que ya conocemos, los sacamos de las tablas genéricas para este problema, los sustituimos, aplicamos raíz y obtenemos que este valor límite de Beltrán es de 33.54. Entonces, continuamos avanzando. Luego nos vamos a parar en esta parte. Entonces, vamos a comentar varios aspectos que son sumamente interesantes e importantes. En primer lugar, esta nota que puse aquí, que hay que recordar que en el método ASD, el cálculo del CP lo hacemos de manera implícita. Entonces, es decir, que cuando nosotros estamos calculando el esfuerzo F sub CD, realmente estaríamos cuantificando el esfuerzo de compresión, que lo sacamos de las tablas, que depende del tipo de madera, el esfuerzo de compresión paralelo a la fibra por el CP. Entonces, en primer lugar, podemos clasificar a la columna. Si es una columna corta, intermedia y larga. Entonces, nuevamente les reitero, no hay que perder el hilo de lo que estamos haciendo. Ahorita estamos cuantificando la resistencia a la compresión de la columna, pero para el método ASD. En el método ASD hacíamos esta clasificación, que estaba en dependencia de los rangos que tenemos aquí. Decíamos que si la relación de Beltrán de la columna es menor de 10, la columna la clasificamos como una columna corta. Si la relación de Beltrán, en cambio, es mayor que 10, pero menor o igual que el factor límite C sub K, que lo calculábamos en la parte de arriba, decimos que la columna es intermedia. Ahora, si la relación de Beltrán de la columna es mayor a C sub K, pero menor que 50 en el caso de las columnas macizas y 80 en el caso de las columnas que son compuestas o espaciadas. Si está en ese rango mayor que C sub K pero menor que 50, clasificamos a la columna como una columna larga. Ahora, ¿qué pasa si el factor de Beltrán supera el valor de 50? Tenemos que cambiar las dimensiones. La dimensión no es adecuada y la columna como tal es inestable, completamente inestable. Entonces, por lo tanto, hay que cambiar la sección transversal. Entonces, en este problema, nuestra columna es intermedia, es lógico, ¿verdad? Porque el valor de la relación de Beltrán que nosotros obtuvimos, el valor RB, nosotros cuantificamos un valor de RB o de R sub P, que es la relación de Beltrán, y nos dio de 13.33, ¿verdad? El valor también calculamos lo que era el valor de C sub K. Entonces, ese valor de C sub K nos dio, si no mal lo recuerdo, era de 33 punto y algo, no me acuerdo. Entonces, en este caso la columna tiene que ser una intermedia porque este valor de 13 está entre 10 y 33 punto y algo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros cuantificamos aquí? 33.54. Entonces, como la relación de Beltrán es mayor que 10 pero menor que C sub K, que es 33.54, la columna se clasifica como intermedia. Entonces, luego, como ya sabemos que la columna es intermedia, podemos proceder a hacer el cálculo de la relación de Beltrán. Teníamos en
en la presentación anterior tres ecuaciones. La primera era que si la columna es corta, el factor de prácticamente el factor o el esfuerzo FCD es igual al esfuerzo FC. Es decir, en este caso asumimos que CP es igual a 1 en este primero. En cambio, si la relación de Belté es mayor que 10 pero menor que C sub K, hacíamos uso de esta ecuación, que es la que vamos a ocupar en este cálculo. Entonces, en este caso solo es de sustituir valores, puesto que nuestra columna intermedia prácticamente aplicaría esta ecuación de aquí, que simplemente es que F sub FCD, el FCD de esta parte, va a ser igual a el FC, que es un dato del problema, si no me lo recuerdo, era 80 kilogramos sobre centímetro cuadrado, multiplicado por 1 menos 1/3 de LRB, que es de 13.33, entre el C sub K, que es de 33.54, y eso lo elevamos a la cuarta. Y el resultado nos da este valor. Como es una columna intermedia, entonces nos tiene que dar este valor de aquí, que es de 79.334. Entonces no hay que perder de vista lo que les decía aquí, de que hay que recordar que cuando calculamos el CD, el F sub CD, implícitamente estamos haciendo el cálculo del factor de estabilidad de la columna, que es este punto de aquí. Entonces, como ya calculamos ese factor de estabilidad de la columna, lo que procederíamos a hacer es simplemente calcular el esfuerzo de diseño. Entonces, obviamente que volvemos a lo que estuvimos estudiando en la presentación y específicamente esta parte. Entonces, lo que nosotros andamos buscando es esto. Ahorita estamos trabajando en el método ASD. Entonces, se supone que ya hicimos el cálculo de cada uno de estos factores. Este valor de aquí, bueno, prácticamente sale de una tabla que depende del tipo de madera. Ya hicimos el cálculo del factor de duración de carga, hicimos el cálculo del factor de uso húmedo, el factor de temperatura, el factor de tamaño, el factor de incisión y por supuesto de manera implícita hicimos el cálculo de el factor de estabilidad de la columna. Por lo tanto, solo necesitamos sustituir los valores para calcular este esfuerzo de compresión ajustado, que es el que ocupamos en el diseño. Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? Entonces, simplemente con todos los factores que nosotros calculamos, los sustituimos en estos valores. Obviamente que este de aquí, este parámetro de aquí, nuevamente lo reitero, este dato que es el F sub CD. Recuerden que ese F sub CD, bueno, prácticamente nos daría el valor del FC multiplicado por el CP. Entonces ahí estaría el factor de estabilidad que no vemos de manera explícita en esta ecuación. Entonces, pero obviamente que va a formar parte inherente de la expresión. Entonces, en esta parte, ese factor F sub CD, recuerden que es igual a el FC, pero multiplicado por el CP. Y es exactamente lo que nosotros tenemos aquí. Entonces, ahí estarían todos los factores, el CD, el CM, el CT, el CF, el CI y el CP. El de duración de carga, el de uso húmedo, el de temperatura, el de tamaño, el de corte y el de estabilidad de la columna. Entonces, al sustituir todos esos datos, obtenemos el F'C, que es este valor que está aquí. Ese es el F'C, que es el esfuerzo de diseño de la columna. Y este sería el dato que nosotros vamos a utilizar para calcular la resistencia a la compresión. Entonces, ¿qué sería el último punto que tenemos aquí? Entonces, en este último punto, pues simplemente aclarar algunas cosas elementales. Obviamente que lo que yo quiero es la resistencia a la compresión. Ya tengo el esfuerzo de diseño, que es ese esfuerzo de compresión ajustado, pero necesito también el área de la sección transversal. Nuevamente les reitero, esto lo explicamos en el video anterior. Si no lo han visto, revísenlo. El área de la sección transversal, en este caso,
simplemente es el producto de la base por la altura o el alma por el peralte. Como es de 15 centímetros, entonces sería 15 por 15 y nos da este valor. Y obtenemos el área de la sección transversal en centímetros. Ahora, lo que me pedía el problema era la resistencia de diseño, que este valor que está aquí. Entonces simplemente yo tomo el dato del esfuerzo de diseño, el F'C, y lo multiplico por el área de la sección transversal, tal como vemos en esta expresión. Simplemente sería el valor de 57.121 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado, multiplicado por supuesto por el valor de 225 centímetros. Y eso da este dato que está aquí, que es de 12.852 toneladas fuerzas. Entonces simplemente, bueno, cuando multiplicamos las unidades van a ser consistentes, ¿verdad? Centímetro cuadrado se va a simplificar con centímetro cuadrado de aquí y la unidad va a quedar en kilogramos. Dividimos entre 1000 y tenemos en tonelada fuerza. Y en este caso nos da de 12.852. Esta sería la resistencia a la compresión de la columna. Si por ejemplo le hubiesen puesto un ejercicio un tanto práctico donde les dan una columna, le dan las mismas dimensiones, pero además de eso le dan una carga. Por ejemplo, les dicen que sobre esta columna actúa una carga de 7 toneladas. Bien podrían preguntarles, actúa una carga de compresión de 7 toneladas fuerza y le dan todos los datos y les podrían preguntar, verificar si la sección transversal cumple. Entonces, aquí podríamos verificar que realmente está cumpliendo. Si la carga actuante en este caso es de 7 toneladas, esta carga actuante, entonces, y la resistencia a la compresión de la columna es de 12.852, obviamente que está cumpliendo y por lo tanto la sección es adecuada. Eso podría ser un ejemplo de cálculo más que todo. Entonces, de esta manera nosotros acabamos de calcular la resistencia a la compresión por el método ASD. Por eso aquí en este subíndice le coloqué que es el valor de Q, pero para el método ASD. Entonces, pero en este problema nosotros vamos a resolverlo por las dos metodologías, tanto por ASD como por LRFD. Entonces vamos a proceder. Comenzamos con el método LRFD ocupando la normativa de la NDS. Entonces, obviamente vamos a partir de los factores de diseño. Entonces, en este caso, mirábamos en la presentación que el factor de tamaño se calculaba a partir de la tabla que nosotros vemos en pantalla. Entonces, además de eso, debemos de estar claros de que la región que vamos a aplicar sería esta de aquí, que es la que corresponde o la que se adecua, mejor dicho, a los elementos estructurales con los que generalmente trabajamos o la tipología de material de la madera que nosotros implementamos en nuestro país. Entonces, el factor de compresión para el tamaño que está aquí va a depender únicamente del peralte de la columna, tal como lo especificamos en esta parte de aquí. Por lo tanto, como nuestra sección transversal tiene una profundidad de 15 centímetros, eso es aproximadamente 6 pulgadas. Entonces, seleccionamos 6 pulgadas y el factor de tamaño que vamos a utilizar para este problema es de 1.1, tal como vemos aquí. Entonces, este es el valor que vamos a implementar para nuestro problema. Pero ojo con esto. Si, por ejemplo, nuestra sección transversal no tiene ninguno de estos datos que está aquí, tendríamos que, por supuesto, interpolar. Entonces, bueno, la región realmente sería esta. La región sobre la cual vamos a aplicar, la voy a colocar en otro color para que pueda diferenciarse. La región que nosotros vamos a aplicar sería esta de aquí. Entonces, como les decía, si no tenemos un dato específico
de nuestro peralte, la solución es sencilla. Aplicamos ¿qué cosa? Bueno, prácticamente una interpolación lineal. Entonces, si por ejemplo no tenemos exactamente las 6 pulgadas, las 8, las 10 o las 12 o las 14, entonces podríamos perfectamente, por ejemplo, para 13, una interpolación entre 1 y 0.9. En este caso, el valor como es prácticamente 6 pulgadas, pues trabajamos con este factor de 1.1. Entonces, ese sería el factor de tamaño. Entonces, tal como vemos, por supuesto, en esta parte que especificamos aquí, que es de 1.1, el factor de tamaño. Entonces, luego iríamos a hablar de algunos factores que únicamente los encontramos en la metodología de la LRFD, como lo es el factor de conversión de formato. Entonces, nuevamente, esto nosotros lo mirábamos en la presentación de esta primera sesión y especificábamos que para el caso del esfuerzo de compresión paralelo a la fibra, el factor de K sub F es igual a 2.4 y es por supuesto lo que nosotros especificamos aquí. Entonces, por otra parte, entraríamos a ver lo que es el factor de resistencia, que nuevamente les reitero, es un concepto con el cual ya estamos algo familiarizados porque lo vemos en acero, en diseño de estructuras de acero, en diseño de estructuras de concreto, y por supuesto sería este valor que está aquí, que para el caso de el esfuerzo de compresión paralelo a la fibra, incluso el que es perpendicular a la fibra, es de 0.9 y es lo que por supuesto especificamos en esta parte de aquí, en esta parte derecha. Entonces, de esa manera ya tenemos el factor de resistencia. Luego iríamos a ver lo que es el factor de efecto en el tiempo. Entonces, en el caso del factor de efecto en el tiempo, vamos a especificar un valor. Entonces, vamos a trabajar esta columna como un miembro que soporta esta combinación de carga bastante tradicional del 1.2 de la carga muerta más 1.6 de la carga viva, que sería una combinación gravitacional. Y además la carga viva la vamos a considerar como que es de ocupación. Por lo tanto, el lambda con el que vamos a calcular esta columna va a ser de 0.8, tal como vemos aquí. Tenemos un lambda de 0.8. Y ojo con esto, fíjense que en esta parte del factor de conversión de formato van a ver que este valor modifica muchísimo lo que es la resistencia a la compresión. Y tiene lógica porque es más del doble. Entonces, solamente este factor de conversión de formato van a ver cómo al final del resultado vamos a obtener una resistencia a la compresión en la columna muchísimo mayor en el método LRFD que en el ASD. Y tiene sentido por lo que les decía, estamos hablando de que este factor amplifica la carga por más del doble. Entonces, obviamente que esto se compensa, ¿verdad? Esto se compensa con la misma filosofía de diseño. ¿Por qué razón se compensa? Porque en el método LRFD tenemos que ocupar lo que mirábamos abajo, las combinaciones de carga. Y esas combinaciones de carga, ¿qué es lo que hacen por lo regular? Amplificar las cargas actuantes. Entonces, por esa razón, en ASD no se amplifican de esa manera las combinaciones de carga, y la resistencia obtenida es un poco menor. Pero en este caso, la resistencia es mayor, pero las cargas actuantes o la carga, bueno, prácticamente la carga con la que se va a diseñar es una carga última o una carga mayorada. Por esa razón es que al final, pues, esta misma diferencia entre una metodología y otra se van a terminar compensando. Entonces, seguimos avanzando. Luego, en esta parte, vamos a hacer el cálculo del factor de estabilidad de la columna, que obviamente, a como vimos en la presentación anterior, difiere de la metodología implementada por la NTC. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para poder calcular el factor de estabilidad es calcular este valor que está aquí, que es el E mínimo
este E mínimo ajustado. Entonces, el E mínimo ajustado va a ser el módulo de elasticidad mínimo, del cual conversamos, por supuesto, prácticamente al inicio del video, donde estábamos definiendo las propiedades mecánicas del material. Este E mínimo multiplicado también por esta serie de factores. El factor de uso húmedo o de servicio húmedo, el factor de temperatura, el de incisión, este factor CT, que es un factor de rigidez al pandeo, el factor C sub FE, que es el factor de conversión de formato, y el factor de resistencia Phi sub S. Y cada uno de estos factores son los que se implementan en el E mínimo. Entonces, si se fijaron muy bien en las tablas, para cada propiedad mecánica le corresponde una cierta combinación de factores. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a discutir aquí? Primero, como les decía, no perdamos el horizonte. ¿Qué andamos buscando aquí? El factor de estabilidad de la columna. Entonces, por esa razón les decía, lo primero que tenemos que hacer es calcular este módulo de elasticidad mínimo ajustado. Para eso, vamos a calcular cada uno de estos factores de ajuste, puesto que este valor de E mínimo que está aquí ya lo tenemos calculado, o ni calculado, es un dato que depende de el tipo de madera que estemos utilizando. Entonces, en este caso, tenemos que proceder a calcular primeramente el factor de servicio húmedo. Entonces, como lo vemos aquí, el factor de servicio húmedo para el módulo de elasticidad mínimo y para el módulo de elasticidad es de 0.9, siempre y cuando la madera esté húmeda, es decir, el contenido de humedad sea mayor del 19%. Pero como en este caso el problema de antemano nos dice que la madera está seca, el C sub M es igual a 1. Entonces el C sub M es igual a 1. Luego luego tendríamos que calcular el CT, que es simplemente el factor de temperatura, y obviamente que en este caso tendríamos que hacer uso de esto que tenemos aquí. Entonces, para el E mínimo, tal como está especificado en esta parte, tanto para la madera húmeda como seca, podemos ocupar esta fila de aquí. Entonces, obviamente que ya vimos de que la temperatura es menor de los 100 grados Fahrenheit. Entonces, como es menor de los 100 grados Fahrenheit, el valor de C sub T es igual a 1. Entonces, tal como lo vemos en esta casilla, por supuesto. Y este C sub T es el que vamos a ocupar. Entonces, y lo especificamos, por supuesto, en esta parte. El C sub T le puse, además del índice T, le puse esta E para diferenciarlo de los valores que estamos ocupando para el esfuerzo de compresión. Entonces, vamos a seguir. Luego tenemos el factor de incisión. Nuevamente, solo seguir la lógica. Estas partes de los cálculos de la resistencia a la compresión es bastante algorítmica. Entonces, como lo vemos en esta tabla, el factor de incisión para el módulo de elasticidad mínimo es de 0.95. Por lo tanto, ese es el valor que vamos a tomar aquí. Continuamos avanzando. Bueno, no finalmente, pero este factor de aquí, que es el factor de rigidez al pandeo, nosotros lo vamos a implementar, pero no en estos ejemplos de cálculo, porque se utiliza en la revisión de miembros que constituyen una armadura. Entonces más adelante vamos a resolver ahí una armadura donde vamos a tener que calcular este factor de rigidez. Entonces, pero para estos problemas el C sub T es igual a 1. Luego tendríamos que proceder a hacer el cálculo del factor de conversión de formato haciendo uso de la misma tabla, y por supuesto este valor cambia para lo que es el E mínimo, que en este caso es de 1.76, y eso es lo que especificamos en esta parte de aquí. Entonces en esta parte tenemos ese E mínimo, ese valor para el E mínimo de conversión de formato, y es de 1.76. Finalmente, tendríamos que hacer el cálculo de el factor de resistencia. Entonces es simplemente
proceder con la misma lógica. Aquí tenemos que para el E mínimo el valor el factor de resistencia es phi sub s y es igual a 0.85 y lo especificamos en esta parte de aquí. Es de 0.85. Finalmente podemos calcular lo que es el E mínimo prima o el E mínimo ajustado. Entonces es el valor que tenemos aquí. Entonces, bueno, prácticamente en las tablas que acabamos de ver, hicimos el cálculo del valor del el factor en este caso, de uso húmedo o de servicio húmedo, para el E mínimo, el factor de temperatura, el de corte, el de rigidez, el factor de conversión de formato y por supuesto el factor en este caso, el factor de resistencia. Entonces, el E mínimo lo mirábamos cuando estábamos definiendo, por supuesto, las propiedades de los materiales. Y al sustituir cada uno de estos parámetros nos va a dar un módulo de elasticidad mínimo ajustado o el E mínimo prima de 127.908 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Y este valor lo vamos a ocupar en el siguiente punto. Entonces, ojo, no perdamos el horizonte, estamos calculando el CP. Entonces, bueno, ahorita estamos calculando el factor de estabilidad C sub P. Primero necesitábamos este módulo de elasticidad mínimo ajustado porque con ese valor vamos a cuantificar el esfuerzo de compresión crítico, que es el que tenemos aquí. Entonces, el esfuerzo de compresión crítico se calcula a partir de la expresión que vemos en pantalla. Simplemente 0.822 multiplicado por el módulo de elasticidad mínimo ajustado o el E mínimo prima dividido entre la relación de Peltier elevada al cuadrado, que ya la teníamos, es de 13.33. Entonces simplemente es de sustituir valores, ¿verdad? Tomamos por supuesto los datos del problema. El E mínimo es de 127.908 y el RB es de 13.33. Sustituimos en la ecuación y vamos a obtener por supuesto un esfuerzo crítico de compresión de 591.415 o 0.42 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Entonces, seguimos buscando una serie de parámetros que nos van a ayudar a calcular lo que es el valor de CP. Entonces, tal como nosotros vimos precisamente en la presentación, que es esto que tenemos aquí. Entonces, prácticamente esto es lo que andamos buscando. Andamos buscando el valor de CP, ¿verdad? Que es el factor de estabilidad de la columna, pero necesitamos el esfuerzo crítico de la columna y además de eso, este esfuerzo de compresión ajustado que incluye todos los factores excepto el factor CP, por supuesto, que es lo que se anda buscando. Y por otra parte, esta constante que es de 0.8. Entonces, ahorita logramos calcular este factor de aquí, el esfuerzo de compresión crítico. Entonces, nos haría falta cuantificar el esfuerzo de compresión ajustado paralelo a la fibra. Obviamente que este valor sería igual al F'C multiplicado por todos los factores anteriores sin incluir el CP. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en esta parte o lo que estamos haciendo en esta parte? Entonces, todos estos factores ya fueron calculados. El CM, el factor de uso húmedo, de servicio húmedo, el factor de temperatura, el factor de tamaño también ya lo calculamos, el factor de corte también, el de conversión de formato, por supuesto, ya está calculado, el de resistencia también, y por supuesto, este factor de efecto en el tiempo ya está calculado. Y el F sub C es precisamente otro dato. Entonces, este valor de aquí es ese F sub C asterisco que tenemos en esta parte. Este valor. Ojo con esto. Ya calculamos lo que fue el F sub C y ya calculamos
el F'C. Por lo tanto, ya tenemos todos los datos para calcular el CP, que es precisamente lo que vamos a hacer. Se supone que todos estos parámetros ya fueron calculados en la parte superior. Bueno, ahí pueden retroceder el video y visualizar cuáles serían estos datos de aquí. Ustedes lo sustituyen y obviamente es saludable que vayan haciendo el cálculo manual. Entonces, sustituyen y les tiene que dar este valor de aquí, que es de 121.651 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Entonces, ¿por qué razón calculábamos el esfuerzo de compresión crítico y el esfuerzo ajustado por todos los factores, excepto el CP? Para calcular precisamente el factor de estabilidad. Entonces, aquí definimos esta constante C, tal como vimos en la presentación anterior, es igual a 0.8, y podemos implementar directamente la fórmula. Entonces, aquí ya sería de que ustedes sustituyen valores, porque ya todos los parámetros anteriores fueron calculados. Ya tenemos el esfuerzo crítico, tenemos el F sub C asterisco, y solo sería ir sustituyendo cada uno de esos datos que fueron calculados en esta fórmula. Y por supuesto, el valor de C es una constante que vale 0.8. Simplemente tendríamos que sustituir todos estos parámetros y el valor que nos va a dar esta fórmula, nuevamente les digo, es saludable que vayan haciendo los cálculos manualmente. Este valor C sub P da de 0.953. Entonces, obviamente que este valor está acotado, tal como nosotros podemos ver aquí. Siempre tiene que ser menor o igual a 1. Entonces, si en la fórmula nos arroja un valor superior a la unidad, pues de antemano asumimos que el valor va a ser 1. Pero en este caso nos da de 0.953, por lo tanto lo vamos a dejar así. Luego, de esta manera ya logramos calcular absolutamente todos los factores. Por lo tanto, podemos precisamente hacer uso de las fórmulas que hemos estado trabajando. En este caso, para la metodología LRFD, que es lo que tenemos aquí. Entonces, se supone que ya está calculado el factor de humedad, el factor de temperatura, el de tamaño, el de incisión o corte, el C sub P, que es el factor de estabilidad, el factor de conversión de formato, el factor de resistencia y el factor de efecto en el tiempo. Y este es un dato del tipo de madera, de aquí. Entonces solo sustituimos valores y obtenemos el esfuerzo de compresión de diseño. Obviamente que siempre tenemos que estar claros de la razón por la que hacemos esto, porque se supone que lo que estamos haciendo es buscando la resistencia a la compresión. Entonces la resistencia a la compresión al final va a ser igual a el valor de F sub C, pero el F sub C prima, ¿verdad? Que es el ajustado, multiplicado por supuesto por el área de la sección transversal. Entonces se supone que en esta parte ya logramos calcular el F'C y el área de la sección transversal pues ya la tenemos, simplemente multiplicar 15 centímetros por 15 centímetros y de esta manera nosotros podemos perfectamente calcular esta resistencia a la compresión, que es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces aquí tenemos el esfuerzo de compresión de diseño. Solo sustituimos todos los parámetros que ya fueron calculados, de los cuales ya hablamos. Todos estos datos son valores que ya tenemos. Ya tenemos esta resistencia, ya tenemos cada uno de estos factores de ajuste y el resultado, si ustedes lo sustituyen, si van siguiendo el video y sustituyen cada uno de estos datos que están aquí, nos va a dar de, prácticamente 116 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado, tal como vemos en esta parte. Y ese es el valor que vamos a ocupar para calcular la resistencia a la compresión. Entonces, tal como vemos en esta parte. Entonces, ahorita lo que estamos haciendo es calculando la resistencia a la compresión de la columna. El área ya la tenemos, ya les decía, simplemente 15 por 15 y eso da
225 centímetros cuadrados. Y la resistencia a la compresión por la metodología LRFD sería el factor del F'C, que esta F sub Cp que tengo aquí, multiplicado por el área. Y eso da, por supuesto, el área es de 225 y el F'C es este dato que tenemos aquí, este valor. Solo es de multiplicar 115.991 por 225, eso me va a dar un valor en kilogramos, lo dividimos entre 1000 y el resultado sería de 26.1 toneladas fuerza. Entonces, nuevamente, les reitero de que es bueno tal vez hacer la comparación, que es lo que tenemos aquí. Entonces, por una parte, tenemos la resistencia a la compresión que nosotros obtuvimos de la metodología ASD. Fíjense que nos da de 12 puntos, la resistencia a la compresión de esta columna nos da de 12 puntos, 852 toneladas fuerza. Pero para este método, que es el método LRFD, nos da de 26.098. Entonces, nuevamente, esto tiene sentido por la naturaleza de los coeficientes de ajuste, ¿verdad? Vimos de que en el caso del factor de conversión de formato aportaba bastante a la resistencia a la compresión, porque era un factor que les decía de que duplicaba, de hecho era más del doble, por lo tanto la resistencia iba a modificarse, iba a ser mayor. Pero les decía también que al final esos efectos se terminan compensando, porque en este caso se trabaja por una metodología elástica, entonces no hay carga última. En este caso tendríamos que utilizar lo que son las cargas mayoradas. Entonces al final la demanda de la columna, si diseñamos por ASD, va a ser menor, pero aquí se va a amplificar. Entonces por esa razón es que al final eso se va a terminar compensando, porque aquí ocupamos combinaciones de carga que tienen factores de amplificación, pero en este caso utilizamos combinaciones de carga que no tienen esas amplificaciones. Por esa razón, al final, pues, esto meramente forma parte de la metodología. Entonces, estos serían los resultados y así ustedes pueden implementar lo que es el método ASD y LRFD. Entonces, en sesiones posteriores vamos a seguir resolviendo ejercicios y, por supuesto, nos vamos a adentrar en otros temas, como por ejemplo el diseño de las columnas que están espaciadas, o sea, otro tipo de columnas, las espaciadas, lo que son las columnas compuestas, por ejemplo, y por supuesto el tema de viga columna o flexocompresión. Entonces prácticamente esto sería todo por este video. Muchísimas gracias por hacer uso de esta información.